Bien, buenas noches. Estamos hoy día a 3 de marzo, eh, el mes complicado, según lo que se venía diciendo. Eh, Muchos hablaban del famoso superlunes, siempre el primer lunes de marzo se dice superlunes porque comienza toda la actividad en las universidades, en los colegios, todo. Pero no fue así, porque en realidad el superdía va a ser el superdía en que entran todos los colegios, y eso es el 5 de marzo, ese es el jueves. Ese va a ser el día crítico, el superjueves. Aún así, un grupo de inadaptados, que no son inadaptados, sino que eh, un grupo de gente que muy militante de esta revolución molecular, eh, pretenden seguir obstaculizando el desarrollo normal de la sociedad, de las personas de trabajo, de estudio, en fin, que el país no pueda funcionar, no pueda avanzar en ningún sentido, ni socialmente, ni económicamente, ni materialmente, ni espiritualmente, como usted quiera. Y esos productos, justamente de la descomposición que se ha producido, si lo vamos a analizar a nivel micro, a nivel del detalle, a nivel del corto plazo, podemos hacer todo un análisis, echarle la culpa a la ideologización en los colegios, a la degradación profunda de la iglesia, católica principalmente, a la instalación de modelos foráneos, al derrumbe, la formación de los chicos a partir de una pérdida de la vocación de familia, particularmente de las madres, de lo que se llama los baby boomers. Y entonces, bueno, los motivos son muchos. Pero hay algo claro. La democracia liberal, producto de la nefasta Revolución Francesa, es la que da el pie inicial, digamos, es el comienzo del fin. El principio del fin, ya lo dijimos, fue el nominalismo de Ockham, cuando rompe con la idea de los universales, de una verdad universal al final del día, con esta cosa nominalista de que cada persona tiene su propia verdad al final del día, porque es su intelecto agente el que conoce y no el de otro, en una interpretación bastante espuria. Guillermo de Ockham, de hecho, desgarra su vestidura de sacerdote en Inglaterra en los comienzos del siglo XIV, 1320 por allí. Entonces ahí comienza todo esto que va a dar cabida después a todos los movimientos protestantes, que van a terminar buscando y bueno, van a terminar degradando todo el tema del hombre ordenado a Dios, del hombre ordenado al decálogo, del hombre ordenado a los mandamientos, por qué no decirlo, que es la ley de Dios. Cuando usted y nosotros decimos, mire, este señor es un comunista que no tiene ni Dios ni ley, no tiene ni Dios ni ley. Porque no tiene a Dios, porque no cree en Dios, porque no existe para él Dios. Es más, Dios es un estado de enajenación de una persona. Una persona que cree en Dios es un enajenado, un alienado, dicen ellos. Por tanto, no cree en Dios, no cree tampoco en lo que emana de Dios. Y de Dios emanan los 10 mandamientos. Por tanto, que es la ley. No tiene ni Dios ni ley. Así que no es una frase, como les gusta tanto a la izquierda, estas frases para el bronce, panfletarias. No, no, no. Tiene un profundo sentido ontológico cuando uno dice, esta gente marxista no tiene ni Dios ni ley. Bueno, todos estos productos son los grandes pasos que se han dado, que se dieron, digamos, ¿no? Del nominalismo, de Guillermo de Ockham. Después viene la entrada del protestantismo, asociado también a una descomposición tardo medieval y renacentista de lo que es Roma, lo que es el Vaticano, lo que debía ser la causa ejemplar para todo cristiano, terminó siendo una vergüenza. Porque no olvidemos que esto de Ockham va a concordar perfectamente justamente con los dos papas, con el quiebre, con el cisma de la iglesia y el papa de Aviñón y el papa en Roma, que va a durar 60, 70 años. Se va a venir a solucionar recién a fines del siglo XIV, pero va a quedar profundamente manchada, va a quedar profundamente impactada la iglesia en un primer movimiento, digamos, ¿no? Después va a venir todo el tema del Renacimiento en Italia y esta visión, esta ocupación del papado como una especie de ambición política, del uso del poder, de los estados pontificios no como un pontífice máximo, un representante de Dios en la tierra, entronizado para salvar las almas. No, 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 no.
una especie de emperador que pretende entonces operar como un imperio más y que le va a hacer incluso la guerra a mutua, van a tener la guerra con los alemanes, digamos, pues, a los Hohenstaufen, la dinastía Hohenstaufen, en fin. Pero bueno, nos va a pasar entonces que después de eso van a venir distintos escalones hacia abajo hasta que vamos a llegar con la entrada a la masonería en el siglo XVIII, que va a propugnar toda esta idea del buen salvaje, toda esta cosa de borrón y cuenta nueva. Ahí nace la hoja blanca, ahí nace la tabula rasa, ahí nace el concepto de partir de cero, ahí nacen las asambleas constituyentes. No olvide usted que la Revolución Francesa termina siendo una asamblea constituyente al final del día. En eso terminó. Por parte baja, entramos anotando 1 millón de muertos en la bandera. Si estas asambleas constituyentes son producto de la revolución, del anarquismo, del desorden, y por Dios, sin Dios ni ley es muerte. Muchas muertes. En la historia, yo no estoy asustando a nadie, estoy diciendo lo que está en la historia, digamos, ¿no? Entonces, entra esta masonería nefasta, que después va a destruir la iglesia en el siglo XX, en forma definitiva, digamos. Digo, la iglesia que usted conoce, porque Dios siempre se va a encargar de mantener la iglesia católica a salvo. Y hay una iglesia católica a salvo, que es la tradición católica. De verdad, es la tradición católica. Ellos se han cuidado de no recoger la nefasta liturgia generada en 1969 con el nuevo Ordo Misse, con Pablo VI, perdón, papa que es conocidamente gay, digamos, es una verdad que no se puede tapar, está escrito y es sabido, digamos. En fin, entonces estábamos nosotros y vamos a volver al punto que iniciamos la charla de la primera charla. Nos vamos a demorar un poquito en tocar estos puntos porque tenemos que darle muy, muy fuerte a lo de Grecia. Tenemos que volver a lo de Grecia porque en la medida que usted, que está en este curso de filosofía política, tiene claro de cómo funciona la democracia griega, puede entender entonces por qué esta democracia tiene las falencias que tiene y por qué no es democracia, o si es democracia, usted puede hacer el análisis comparado. En historia y en filosofía y en ciencia política, en teoría política, siempre se hace análisis comparado. Es fundamental para poder entender bien los procesos y los fenómenos políticos sociales, digamos, ¿no? Entonces, volvemos a esta democracia griega, esta Grecia de las ciudades-estado, que eran autarquías, es decir, se gobernaban por sí mismas porque no podía existir un vínculo, una relación, como sucede hoy día por las comunicaciones y por la facilidad geográfica en cualquier otro territorio. Y en ese tiempo, los encajes, digamos, dentro de las montañas y los valles, hacían muy difícil la comunicación entre Tebas, Atenas, Olimpo, Esparta, y entonces estas ciudades eran bastante aisladas y se producen estas autarquías, entonces esta especie de ciudades-nación o ciudades-estado que se llaman. Entonces tenemos nosotros esta democracia griega que va a tener su época de oro en el siglo de Pericles, en el siglo V antes de Cristo, en la cual se va a instalar una estructura, una organización política en Atenas que va a permitir hablar de democracia. Cuando nosotros hablamos de democracia, vamos a hablar de la participación de la gente, la asamblea. La asamblea es toda la ciudadanía. Ya lo dije en una clase pasada, 60.000, después de la guerra parta, más o menos 30.000, 30 y tantos mil, participan en la asamblea. Todo el cuerpo de ciudadanos varones formaba la asamblea, o eclesia. Eclesia que se puede escribir con C o con K, de ambas maneras, ¿ya? Tiene usted además otras estructuras, pero antes quiero hablar un poquito de la iglesia. La iglesia va a reunir a todo ciudadano que tenga derecho a participar a la edad de 20 años para arriba, ¿ya?
eh, la asamblea se reunía regularmente 10 veces al año, estoy leyendo, ¿ah? Se reunía 10 veces al año y había además periodos extraordinarios de sesiones si la convocaba el Consejo. ¿Qué Consejo? El Consejo de los 500, que ya lo vamos a mencionar. Los actos de esta asamblea correspondían en el mayor grado en que correspondan a cualquiera de las instituciones del sistema, modernas leyes en las que encarna toda la autoridad pública del cuerpo político. Es decir, esta asamblea, que estaban todos los ciudadanos, operaba como cuerpo legislativo. De ahí emanaban las leyes. Es decir, las leyes emanaban realmente del populi, del Estado llano, diríamos más adelante. Realmente era una democracia en ese sentido. Entonces, esta asamblea entonces se va a encargar de emanar las leyes, ¿no es cierto? Los plazos de estos cargos normalmente que tenían en las distintas estructuras políticas griegas, los plazos eran breves, eran cortos. ¿Ya? Ahora, se reunían, bueno, hay unos estudiosos que dicen que eran 100 comunas, o 100 villas, 100 zonas, digamos. Otros hablan de 10. Bueno, estos eran representantes de todas las zonas de la ciudad, digamos, ¿no? Con arreglo a esta política, dice, los cargos de magistrado no eran desempeñados por regla general por ciudadanos individualmente considerados, sino por grupos de 10 ciudadanos, escogidos de modo que cada uno de ellos fuese miembro de una de las tribus en que estaban divididos los ciudadanos, y esas eran 10 tribus, 10 grandes tribus. Entonces cada uno tenía un representante allí en lo que era el claro, era claro, dice aquí, los plazos de ejercicio de los cargos eran breves. Por lo general había una disposición contraria a la reelección. Ellos ya se ocupaban de no tener reelección, porque entendían que la reelección era un elemento que podía corromper el sistema. ¿Y qué mayor muestra tenemos nosotros de cómo se corrompe al final el sistema cuando yo voy a la reelección? Porque ya no voy a legislar, no voy a operar por el bien común, sino por aquello que a mí me conviene en cuanto a votos, porque tengo que preparar mi reelección para más adelante. Entonces quedo capturado, quedo coartado y quedo coaccionado por los votantes, pero por algunos votantes o por aquello que es lo políticamente correcto. Del mismo modo como a usted le sorprende ver a los humoristas en un festival haciendo apología de los delincuentes de la primera línea, sí, de los delincuentes, de este estallido delincuencial, que eufemísticamente se les llama estallido social. Este estallido delincuencial que incendian bancos, iglesias, colegios, universidades, agreden a personas, ancianos, a mujeres, amenazan a la familia de los carabineros, este estallido delincuencial, ¿no es cierto? Eso es producto de qué cosa? Que los políticos ocupados y preocupados de ser reelegidos operan entonces recogiendo al que grita más fuerte, al que rompe más, al que destruye más, y no el bien común del país. Si no tuviesen reelección, ellos serían políticamente incorrectos. ¿Por qué? Porque saben que da lo mismo que hagan lo que hagan, entonces harían el bien. A menos que sea como algunos para llenarse los bolsillos, haciendo triquiñuelas y corruptelas, que es muy propio también de la pérdida de virtud en el ser humano. Y aquí toco a todos los grupos, y en todos los grupos hay gente buena y en todos los grupos hay gente corrupta, digamos. Entonces, contrario a la reelección, de este modo se encontraba abierto el camino para que otros ciudadanos interviniesen por turno en la dirección de los asuntos públicos. Cada uno, por eso que era participación directa y por eso existía una pertenencia profunda con el sistema democrático en Grecia. Con arreglo a esta política, los cargos de magistrado no eran desempeñados
por regla general, por ciudadanos individualmente considerados, o no eran los más destacados ciudadanos. No era el fulanito, el sutanito, no, todos, cualquiera. Y de hecho por grupos, dice aquí, sino por grupos de 10 ciudadanos. Se escogían 10 ciudadanos. De modo que cada uno de ellos fuese miembro de una de las tribus que estaban divididos los ciudadanos. Y era por sorteo. Estoy explicando un poco lo que se dijo en la clase pasada. Por sorteo. No se elegía el más considerado, porque volvíamos al punto que si se elige el más considerado, yo voy a elegir al de mejor facha, al que tiene más plata, a lo que hoy día terminan siendo los grupos oligárquicos, pues. Un sistema autoinmune de protección de la democracia griega es que son por sorteo y no por elección. ¿Quién es el que más? De hecho, por ser ciudadano, ya se entendía que una persona estaba habilitada para participar en la dirección de la polis. Y aún así, la mayor parte de los magistrados tenía poco poder, muy poco poder, porque los dos cuerpos que formaban la clave de control popular en Atenas era el Consejo de los 500, de los cuales, como decíamos, cada grupo de los 10 colocaba 50 personas. 50 del grupo de allá, 50 del grupo de allá, hasta llegar a los 500. ¿Mm? Y además, los tribunales con sus grandes jurados populares. Tribunales con grandes jurados populares que estaban conformados por 6.000. Imagínense, por 6.000 ciudadanos. Un tribunal formado por 6.000 ciudadanos. O sea, es absolutamente la prueba de la blancura, pues. Se pueden equivocar. Como toda la excepción confirma la regla, se equivocaron una sola vez. Cuando condenaron a muerte a Sócrates. Por ser capturado por la verborrea, la prosapia y toda la discursiva falaz de los sofistas, enemigos de Sócrates, y enemigos de Sócrates porque Sócrates los desnudaba con la verdad, con el sistema, con la mayéutica, demostraba las falacias y la corruptela de estos sofistas. Y estos sofistas colocaban en la gente frases panfletarias. No a esto, no a esto otro. ¿Le suena parecido a usted? ¿Le suena parecido? Estos sofistas falaces van a van a convencer al tribunal, a los jurados populares, para que sea condenado a muerte Sócrates. Y Sócrates es condenado a muerte. El hombre más sabio, el padre de la filosofía, es condenado a muerte. No se sorprenda usted que al padre de los sistemas económicos fructíferos, propositivos y de desarrollo, como es la economía chilena desde el gobierno del general Pinochet, también puede ser condenado a muerte por un grupo de crápulas convencidos por todos estos sofistas que hablan de nueva constitución, de asamblea constituyente, que lo único que pretenden nomás es llenarse los bolsillos. El modo de elección de los cuerpos gobernantes explica el sentido en el que podía decirse que representaban a todo el pueblo. Claro que representaban a todo el pueblo porque eran el pueblo en sí mismo. Para fines de gobierno local, los atenienses se dividían en 100 demos, o podríamos decir barrios, o parroquias o distritos. Estos demos eran unidades del gobierno local, pero en un aspecto no eran estrictamente comparables a las unidades de gobierno local. La pertenencia a ellos era hereditaria, y aunque el ateniense se trasladase a otro barrio, seguía perteneciendo a ese. Es como que usted nació y pertenece al barrio, qué sé yo, de Ñuñoa, pero usted se va a vivir después a Paine, usted sigue siendo ciudadano de Ñuñoa, porque es hereditario. Eso tiene una cosa muy importante, que usted se va a preocupar siempre del bien común de Ñuñoa, porque es de donde viene, aquí, al lugar donde pertenece, no le va a dar lo mismo.
En consecuencia, aunque el Demos era una localidad, el sistema no era puramente de representación local. Sin embargo, los Demos tenían un cierto grado de autonomía local y ciertas obligaciones de policía de importancia bastante escasa. Además, eran la puerta por la que la ateniense entraba a la ciudadanía, ya que tenían el registro de sus miembros y de todo mozo o joven ateniense era inscrito en él a la edad de 18 años. Operaba como ciudadano a los 20, pero entraba a los 18 años porque recibía allí formación. Formación en la cual se aprovechaban los sofistas de hacer su negocio y formar en estas falacias a estos jóvenes, denunciados por Sócrates. Pero su función verdadera importancia era el de presentar candidatos para los diversos cuerpos en los que se desarrollaba el gobierno central. Esa era la función de estos barrios. El sistema era una combinación de elección y sorteo. El sorteo era, como decíamos, para evitar que entrara la compra, el dinero, como un factor que pudiese generar una corrupción dentro del sistema. Los demos elegían candidatos en número aproximadamente proporcionado a su tamaño, y la suerte designaba quiénes de los incluidos en la lista habían de desempeñar los cargos. Absolutamente pristino y transparente, porque además el sorteo era público. Para la mentalidad griega, de este modo, nombrar para los cargos públicos por sorteo era la forma de gobierno característicamente democrática, ya que igualaba las posibilidades que todos tenían de desempeñarlos. Y no venía un partido político espurio que saca 3 candidatos entre gallos y medianoche en la encerrona de pasillos y se los propone a usted para elegirlo. Después vamos a hacer primarias del partido tal o cual. Y usted va a la urna feliz y contento, dopado, drogado por la mentira de estos partidos políticos, en la cual usted llega feliz a la casa diciendo: tuve un acto republicano y democrático, pude votar, elegí mi candidato dentro del partido, participé en las primarias. Falso, señor, usted no participó en nada, porque a ese candidato se lo impusieron entre gallos y medianoche. El modo de elección de estos cuerpos gobernantes explica el sentido en el que podía decirse que representaban a todo el pueblo. Para fines de gobierno local, los atenienses se dividían en unos 100 demos. Ya eso lo vimos. Había, sin embargo, un importante cuerpo funcionario ateniense que quedaba fuera del sistema de designación por sorteo y que tenía una independencia mucho mayor que otro. Se trata de los 10 generales escogidos por elección directa y que eran además reelegibles en sucesivas elecciones. En teoría, los generales eran, desde luego, meros oficiales militares, pero tenían, sobre todo en la época imperial, no solo poderes importantes en las partes extranjeras del imperio ateniense, sino también una gran influencia en la decisión del Consejo y la Asamblea. Y aquí un punto importante, porque los generales son elegidos por sus capacidades y no por sorteo. ¿Por qué? Porque son los generales, pues, los que van a defender, los que van a generar toda la estructura de defensa de la polis. Por lo tanto, ahí ya no es un sorteo cualquiera, sino que tienen que estar los mejores 10 generales. Y como lo que cuesta encontrar un muy mejor general es reelegible. ¿Por qué? Porque entraba a tallar también la experiencia. Y se reconoce, aquí hacemos democracia, pero cuidado, a la hora de la defensa externa de la poli, ahí nos acabó el sorteo. ¿Por qué? Porque ahí entraron las Fuerzas Armadas. Cuando viene la crisis interna o externa en la polis, venga mejor los comandantes en jefe, que son estos 10 generales, para solucionar los problemas internos y externos. Y no son a elección, son por carrera y por conocimiento. Y son reelegibles, o sea, se pueden quedar el tiempo que se requiera. Y no hay mejor defensa de la democracia que tener buenos 10 generales. Mire, la democracia griega nos está diciendo que ya las Fuerzas Armadas de ese tiempo velaban por el bien común del país y por una sana democracia.
Hacemos la comparación con la democracia actual entonces, y si se fijan, eh, todos los ciudadanos votan leyes, principalmente leyes también económicas, que tenían que ver con los impuestos. Y también decían guerra, porque la guerra se decide en la polis. Los 10 generales son los que van a dirigir, organizar, estructurar el modo de defensa. Pero era la polis la que iba a la guerra. 6.000 ciudadanos formaban los tribunales populares, elegidos por sorteo, y ellos juzgaban delitos. Y son esos 6.000 ciudadanos los que condenaron a Sócrates. Es decir, los sofistas, los políticos, que hoy día serían los políticos, y hay que decirlo, los políticos marxistas, son aquellos que le mientan a usted y le dicen que Venezuela es un paraíso, que Cuba es un paraíso, son sofistas. Cuando le viene a decir a usted que lo mejor, Dios quiera, como Camila Vallejo, que viene a decir lo mejor que le puede pasar, no, sería maravilloso que Chile fuera como Cuba, en que tiene la gente la piel pegada a los huesos. No me imagino, bueno, yo particularmente no me imagino eso. Teníamos el bulé que se le llama a los 500 miembros que aconsejan a la iglesia, que es el Consejo de los 500, y por último los magistrados, que tenían poco poder, tenían un poder más local. Después tenemos, bueno, los ciudadanos son los únicos que pueden acudir a la iglesia, que son el 30% de la población. El 20% van a ser extranjeros y el 50% son esclavos. Los esclavos no participan, los ilotas. Y los metecos, que son los extranjeros. Los ciudadanos, el 30%. Los esclavos no tenían libertad de derechos, por cierto. Normalmente los esclavos, no cree usted que eran ciudadanos, eran griegos, no, no, no. Los esclavos eran aquellos que quedaban capturados, por ejemplo, en la guerra contra los persas, los prisioneros de guerra. Esos son los esclavos. En general, hasta avanzado ya el siglo XVI, los prisioneros de guerra eran siempre utilizados como esclavos, con o sin ese nombre, pero así era, digamos, ¿no? El gran hombre, según los escritos de Tucídides, el gran hombre que va a instalar esto va a ser Pericles. Por eso es que se habla del siglo de oro de Pericles. Yo quería contarles esto para que vean ustedes cómo se puede ir haciendo un análisis comparado entre la democracia griega y la democracia nuestra de ahora. Y para poder entrar a ver cómo ya cambia todo con la res pública o la república en Roma y con el imperio. Vamos a entrar un poco a ver, en el caso de Roma va a pasar la democracia, va a quedar un poco de lado y lo que va a gobernar un poco el ser romano va a ser el jus civilis, el derecho, la lex romana, que sería el próximo capítulo, digamos, de esta conversación que tenemos. Gracias.